¿Se ha despertado alguna vez a las 3 de la mañana con el corazón latiendo con una fuerza inusual, sintiendo que una neblina de angustia le apriete el pecho sin una razón aparente? Soy el doctor Roberto Veiga, y si usted tiene más de 50 años, quiero que me escuche con absoluta atención, porque ese sobresalto nocturno no es una casualidad ni un simple gaje del oficio de envejecer. Imagine por un momento su cuerpo como una casa en silencio absoluto, donde todos duermen confiados, pero en el sótano, un reloj biológico ha comenzado a sonar con una alarma sutil, un pitido constante que usted ignora porque ha aprendido a vivir con el cansancio. Ese zumbido persistente en los oídos, esa pesadez en el hígado que siente al despertar, o incluso ese dolor punzante en las articulaciones que no lo deja levantarse con agilidad, son en realidad gritos de socorro de un metabolismo que se está quedando sin combustible en el momento más crítico de la jornada. ¿Usted cree que el sueño es un estado de apagado, una pausa pasiva donde nada sucede? Pero la realidad es mucho más alarmante. Su cuerpo está librando una batalla bioquímica por la supervivencia mientras usted intenta descansar, y si se despierta agotado, es porque esa batalla se está perdiendo noche tras noche. Su cuerpo no está roto. Simplemente está operando bajo una señal de emergencia que está desgastando su corazón y sus arterias, sin que usted se dé cuenta, por un riesgo que permanece oculto en su propia biología. El problema real, y lo que casi ningún médico le dirá en una consulta de 10 minutos, es que el insomnio y la fatiga que arrastra durante el día no son fallas de su cerebro, sino un verdadero incendio de estrés provocado por un error que usted comete justo antes de apagar la luz. Es un riesgo silencioso que liga directamente sus niveles de glucosa y colesterol con esa falta de energía vital que lo hace sentir 10 años mayor de lo que realmente es. Y lo peor de todo es que este ciclo vicioso está acelerando el declive de su memoria y su autonomía funcional. ¿Se ha detenido a pensar qué pasaría si mañana su mente ya no fuera tan ágil para recordar el nombre de sus seres queridos? ¿O si su cuerpo simplemente dejara de responder a su voluntad por culpa de un descuido evitable? No es magia, es bioquímica aplicada. Y hoy voy a revelarle cómo una simple cucharada de una mezcla específica que ya tiene en su cocina puede apagar ese incendio de cortisol de inmediato. Pero antes de entregarle el protocolo exacto, necesito que entienda el mecanismo de traición que ocurre en su hígado cada madrugada, porque ignorar este proceso es el peor error que alguien en su sexta o séptima década de vida puede cometer. ¿Está dispuesto a seguir permitiendo que su propio organismo se devore a sí mismo por falta de un combustible de precisión? ¿O está listo para retomar el control de su salud ahora mismo? Quédese conmigo, porque a continuación vamos a desenterrar al enemigo número 1 que está robándole la vida mientras usted cierra los ojos. Soy el doctor Roberto Veiga, y si usted siente que ha intentado todo, desde infusiones de manzanilla hasta fármacos de prescripción, solo para encontrarse de nuevo mirando el techo en la oscuridad, quiero decirle algo que su médico probablemente no tiene tiempo de explicarle. Usted no es un paciente difícil. Es una víctima de un sistema que prefiere parchar las fugas de agua en lugar de cerrar la llave principal. Durante años, he visto en mi consulta el mismo patrón de frustración en hombres y mujeres que, como usted, se sienten traicionados por su propio vigor, recurriendo a sedantes que apagan su cerebro, pero dejan su cuerpo encendido en un estado de alerta roja. Imagine que la instalación eléctrica de su casa está fallando. Las luces parpadean y hay olor a quemado. Lo que la medicina convencional suele hacer es cambiar la bombilla o poner cinta adhesiva en los cables a la vista, ignorando por completo que el disjuntor principal está a punto de estallar por una sobrecarga de demanda energética que ocurre en el silencio de su hígado. Esta dependencia externa de sustancias que solo noquean su conciencia es la primera de las 3 trampas invisibles que están robándole la autonomía. La ilusión de la sedación, donde usted cree que duerme porque pierde el conocimiento, pero su bioquímica interna sigue corriendo un maratón de supervivencia que lo deja más agotado al amanecer. ¿Realmente quiere seguir siendo un rehén de una pastilla que solo silencia el síntoma, mientras el incendio real sigue consumiendo sus reservas vitales en la sombra? Es doloroso ver cómo se etiqueta el agotamiento crónico simplemente como un peso de la edad, validando una impotencia que usted no debería aceptar, porque su cuerpo todavía tiene la capacidad de regenerarse si se le entregan las instrucciones correctas. El modelo actual de cuidado está diseñado para que usted trate cada pieza por separado,
el corazón con una pastilla, el sueño con otra, la energía con cafeína, sin entender que su organismo funciona como una orquesta integrada, donde el director se ha quedado sin batuta. Aquí es donde caemos en la segunda trampa invisible, la ceguera metabólica, que es el error de ignorar que su cerebro activa alarmas de pánico porque su hígado ha agotado su almacén de glucógeno, obligando a su sistema nervioso a disparar adrenalina para no colapsar. Usted no necesita más fármacos que lo desconecten del mundo. Necesita un combustible de precisión que le devuelva la soberanía sobre su propia biología y detenga ese ciclo de autodestrucción nocturna que inflama sus arterias y nubla su memoria. Sin embargo, existe una tercera trampa, mucho más insidiosa y peligrosa que las anteriores. Un mecanismo de autodevoración que ocurre en las horas más profundas de la madrugada y que es el responsable directo de que sus músculos se debiliten y su mente se sienta cada vez más lenta. ¿Está preparado para descubrir este último sabotaje oculto que la industria farmacéutica prefiere mantener bajo llave antes de que revelemos la solución que cambiará sus noches para siempre? Usted cree que su cuerpo simplemente se apaga al cerrar los ojos, pero la realidad es que su metabolismo es como un río caudaloso que necesita fluir con una precisión milimétrica para mantenerlo vivo. El hígado es el ingeniero jefe encargado de las compuertas de ese río, asegurándose de que el nivel de energía sea constante mientras usted descansa. Sin embargo, si esas compuertas están oxidadas por años de inflamación silenciosa, o si el cauce se queda seco porque usted ha agotado su reserva de glucógeno hepático antes de dormir, el desastre es inevitable. ¿Qué sucede cuando el agua no tiene por dónde pasar? Se desborda de forma violenta e inunda campos que jamás deberían tocarse. En su organismo, ese desbordamiento es una inundación de cortisol y adrenalina que ataca sus arterias y asfixia sus neuronas en plena madrugada. No es que usted sea viejo o que su genética sea defectuosa, es que su ingeniero interno ha entrado en pánico porque el nivel del río ha bajado demasiado y no tiene cómo mantener la electricidad encendida en sus órganos vitales sin sacrificar su propio bienestar. Esta es la gran mentira del sistema, que el cansancio es una sentencia de la edad, cuando en realidad es solo la señal de que las compuertas de su hígado están trabadas por un exceso de residuos metabólicos que nadie le ha enseñado a limpiar. ¿Se ha preguntado por qué, aunque no haya hecho esfuerzo físico, siente que sus músculos se deshacen y sus rodillas crujen cada mañana como si hubiera cargado piedras toda la noche? La verdad científica que la industria prefiere ignorar es que, cuando el depósito de combustible de su hígado se vacía a las 3 de la mañana, su cerebro interpreta que usted está enfrentando una hambruna mortal en medio de la selva. En ese instante de crisis bioquímica, se activa un proceso interno despiadado llamado gluconeogénesis, donde su propio cuerpo empieza a devorar sus músculos y su colágeno para convertirlos en azúcar de emergencia. Es exactamente como si, para calentar su hogar en una noche de invierno, usted se viera obligado a quemar sus muebles y las vigas que sostienen el techo, porque se quedó sin leña en el almacén. ¿Comprende ahora por qué se despierta con esa neblina mental, con el corazón acelerado y con una debilidad que parece no tener fin ni explicación? No es una falla de su carácter ni una falta de vitaminas. Es una cascada de supervivencia que está incendiando su salud desde el sótano de su biología, porque usted no ha cerrado la llave del estrés oxidativo. El mito es que el declive es inevitable, pero la realidad es que usted puede volver a engrasar esas compuertas y llenar el cauce del río con una precisión casi quirúrgica desde esta misma noche. Su cuerpo no necesita un apagón forzado por fármacos sedantes, necesita que le entreguen la proporción exacta de nutrientes para apagar la alarma de incendio y permitir que la reparación comience de verdad. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que la fórmula para detener este autosabotaje reside en una combinación tan simple que parece imposible, pero tan potente que puede resetear su energía en cuestión de segundos tras la primera cucharada? Usted no necesita un milagro, necesita un plan de ingeniería metabólica que reajuste su fábrica interna paso a paso, porque la salud no se recupera con un botón mágico, sino sincronizando los engranajes de su propia biología. El primer paso de este protocolo es lo que llamo el almacén del obrero nocturno, y consiste en preparar su hígado para la jornada de mantenimiento más importante de su vida. Exactamente un breve intervalo antes de irse a la cama, usted va a tomar una cucharada de madera con miel pura o cruda y le agregará una pizca generosa de sal de mar. ¿Por qué esta combinación exacta y no otra? Porque la miel
Actúa como un combustible de liberación lenta que llena el depósito de su hígado, evitando que su cerebro entre en pánico, mientras que la sal de mar reduce instantáneamente los niveles de cortisol y equilibra sus electrolitos para calmar el sistema nervioso. Es como entregarle al vigilante de su fábrica una batería de repuesto justo antes de que se corte la luz. Al hacerlo, usted apaga la alarma de incendio antes de que suene y permite que el proceso de reparación comience sin interrupciones violentas. ¿Está dispuesto a probar este anclaje químico hoy mismo para comprobar cómo su corazón deja de martillar en la oscuridad y empieza a latir al ritmo de la calma? Sin embargo, llenar el almacén es solo la mitad de la batalla, porque de nada sirve tener el mejor combustible si usted mantiene las máquinas encendidas bajo un sol artificial que confunde a su ingeniero interno. El segundo paso es la ley de la penumbra biológica, un compromiso innegociable con su higiene lumínica que debe iniciar un tiempo considerable antes de ingerir su mezcla de oro. Usted debe entender que la luz azul de su teléfono o de la televisión es un grito de sol que engaña su glándula pineal, anulando por completo el efecto reparador de la miel y la sal. Imagine que intenta realizar una operación de precisión en su fábrica, mientras alguien afuera lanza fuegos artificiales y grita por un megáfono. El ruido visual anula la señal de descanso y bloquea la limpieza de toxinas en su cerebro. Al desterrar las pantallas, usted permite que la llave y la cerradura de su bioquímica encajen perfectamente, abriendo la puerta a la melatonina natural que su cuerpo ha olvidado cómo producir. Pero cuidado, porque hay un tercer componente crítico que la mayoría olvida y que funciona como el radiador de un coche de carreras: el enfriamiento del motor central. Si su temperatura interna no baja a ese grado necesario, la mezcla de oro se desperdiciará por completo, provocando un sueño fragmentado que lo dejará agotado al amanecer. ¿Sabe cuál es el error térmico que está cometiendo en su habitación y que anula todo su esfuerzo? Usted debe comprender que reprogramar un termostato biológico que ha estado operando en modo de incendio constante durante años no es un proceso que ocurra en un parpadeo, pero la victoria total sobre el agotamiento está mucho más cerca de lo que imagina si decide convertir la constancia en su mayor ventaja competitiva. Durante los primeros 7 días de este protocolo, lo primero que experimentará no será un milagro, sino un alivio profundo. El ruido ensordecedor de su sistema nervioso empezará a bajar de volumen, y ese sobresalto angustiante de la madrugada se transformará en una pesadez reparadora, porque su hígado, por fin, ha dejado de gritar por auxilio. Hacia el día 21, su metabolismo habrá cruzado el umbral crítico de la estabilización, donde la neblina mental que entorpece sus mañanas se disipa, y sus niveles de energía dejan de ser una montaña rusa peligrosa para convertirse en un flujo constante de vitalidad que lo hará sentirse dueño de sus movimientos. Es fundamental que no entre en pánico si en este trayecto experimenta alguna oscilación o una noche menos perfecta, pues su cuerpo no está fallando. Simplemente está reajustando sus engranajes y eliminando residuos acumulados. Recuerde que no es magia, es bioquímica aplicada, y la verdadera reparación de sus arterias y su memoria se consolida al llegar al día 30. ¿Está usted preparado para superar este primer checkpoint personal y demostrarse a sí mismo que su autonomía no tiene fecha de caducidad mientras nos preparamos para el cierre maestro de este proceso? Ahora que conoce la verdad bioquímica que el sistema ha intentado ocultarle, usted ya no es una víctima pasiva de su propio cansancio, sino el ingeniero jefe de su propia longevidad. Al colocar esa cucharada de miel y sal en su mesa de noche hoy mismo, está decidiendo retomar el volante de su cuerpo con una brújula perfectamente calibrada hacia la vitalidad que creía perdida hace años. Su cuerpo no está roto, simplemente estaba esperando que usted apagara el incendio de cortisol para permitirle repararse desde el sótano de su biología. Por eso, su compromiso comienza esta misma noche, porque cada minuto de sueño profundo que recupere es una inversión directa en su memoria, en su autonomía y en el futuro que merece vivir con total lucidez. No es magia, es bioquímica aplicada, y hoy usted ha recuperado el poder de decidir cómo quiere despertar mañana, si agotado por un metabolismo en llamas o renovado por un combustible de precisión. Si está listo para dejar de ser un rehén del agotamiento crónico y quiere que sigamos desenterrando juntos estos secretos naturales que transforman vidas, le pido que se suscriba ahora mismo
Y comparta este video con ese amigo o familiar que vive arrastrando los pies por falta de energía vital. Hagamos de esta información un movimiento de soberanía biológica. Así que escriba debajo en los comentarios la frase "Yo recupero mi descanso", para sellar hoy mismo este pacto inquebrantable con su bienestar frente a toda nuestra comunidad. Esté muy atento, porque en el próximo video revelaremos el error común que usted comete durante la cena y que podría estar saboteando sus arterias incluso antes de que su cabeza toque la almohada. Su salud es su mayor patrimonio, y yo estoy aquí para ayudarle a protegerlo con sabiduría. Nos vemos en el próximo video.